veces las personas no disfrutan de las promesas de Dios. Vamos a ir al libro de Números, hermanos, ahí en el Antiguo Testamento. Vamos a ver el capítulo 13 de Números. Vamos a ver los versículos del 17 en adelante, hermanos. Van a ser varios versículos. Y aquí, en esta porción de las Sagradas Escrituras, hermanos, vamos a ver cuál es la razón por la cual el hombre en ocasiones no disfruta de las promesas de Dios o no las alcanza a ver, las promesas de Dios. Es el libro de Números, capítulo 13, hermanos. Vamos a ver los versículos del 17 en adelante. Es un pasaje muy conocido, ¿verdad?, de la palabra de Dios por nosotros. Se trata de cuando Dios le dice a Moisés, ¿verdad?, en este capítulo, Dios le dice que envíe a explorar la tierra. O sea, esa tierra que Dios le había prometido a Abraham, ya estaban a punto de tomarla, ¿verdad?, de entrar a ella. Pero antes de ello dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Moisés, dijo, envía a hombres a explorar la tierra a la cual van a entrar, ¿verdad? Y le dio instrucciones Dios a Moisés, le dijo, vas a enviar uno de cada tribu de Israel, van a ser 12, y no cualquier persona. Dice la palabra de Dios que eran príncipes del pueblo de Israel. Los 12 que fueron enviados, hermanos, a explorar la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra donde fluye leche y miel, iba a ser explorada por estas 12 personas, ¿verdad? Y dice que eran príncipes del pueblo de Israel, esos 12. Y Dios le dijo a Moisés, dijo, envía uno de cada tribu, ¿verdad? Y dice a partir del versículo 17, hermanos, dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad de él el fruto del país. Y era el tiempo de la siembra de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Dice, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesaí y Talmaí, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Dice, llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel. Dice, en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Dice, en la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habitan en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del río Jordán. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y el 31, hermanos, dice,
Mas los varones que subieron con ellos dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Fíjense, hermanos, dice la palabra de Dios que fueron los hombres que envió Moisés a explorar la tierra tal y como Dios se los había dicho. O sea, les dio instrucciones Moisés y les dijo todo lo que iban a explorar, ¿verdad? Y que vieran todo lo que iban a ver, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que, pues definitivamente, hermanos, dice que estaba habitada, toda la tierra que ellos iban a tomar posesión de ella estaba habitada. Y dice la palabra de Dios aquí, hermanos, que los hombres, ¿verdad?, dijeron: no, pues sí es una tierra donde fluye leche y miel. Dice: y estos son los frutos que trajimos de ahí, ¿verdad? Pero después, hermanos, dice la palabra de Dios aquí, ¿verdad? Dice: vimos ciudades fortificadas, ciudades grandes y fortificadas. O sea, estaban dando la información a Moisés, hermanos, basados en su capacidad de ellos, hermanos. Y esto nos enseña, hermanos, que nosotros como hijos de Dios nunca debemos de poner nuestra confianza y nuestra fe en el hombre. O sea, nosotros siempre debemos de poner nuestra fe y nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Ellos dijeron: no vamos a poder hacerles frente. Dice la palabra de Dios, dice, vimos cómo eran ellos. Pero ya se les había olvidado, hermanos, se les había olvidado las proezas y los milagros que había hecho Dios en Egipto cuando los sacó de ahí. Digo, nuestro Padre Dios los había sacado, dice que con brazo fuerte y mano extendida de Egipto. Y tantas maravillas que había hecho Dios ahí. ¿Cuántas plagas les envió, hermanos, a los egipcios Dios para cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto? 10 plagas, hermanos. Todo eso lo vieron los hijos de Israel, toda la congregación que estaba en esos momentos ahí, en esa parte, hermanos, todos ellos vieron las maravillas que había hecho Dios. Mas sin embargo ya se les había olvidado. O sea, ya estaban trayendo estas noticias negativas. Dijeron: no vamos a poder tomarlas, esta gente está muy grande. Tenemos que tener nosotros mucho cuidado, hermanos. Nosotros nunca debemos de quitar nuestra vista en Dios. Siempre debe de estar nuestra fe y nuestra confianza depositadas en Dios, no en nuestra propia capacidad, no. Fíjense lo que dijo aquí Caleb, hermanos. O sea, eran 12 las personas que fueron a explorar la tierra y nada más 2 trajeron, o sea, noticias positivas. 2 hombres nada más, que fue Caleb y Josué. Y fíjese lo que dijo aquí Caleb cuando escuchó lo que estaban diciendo todos los demás, los otros 10. Fíjese lo que le dijo aquí en el versículo 30. Dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. O sea, esa es la actitud que debe de asumir un hijo de Dios. O sea, Caleb estaba confiando en el autor de la vida, en el creador del universo. En él estaba confiando él. Él estaba valorando todas las maravillas que había visto, que había hecho Dios en Egipto y en el camino a la tierra prometida. ¿Cómo los iba alimentando Dios en el desierto, hermanos? Dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 12 de Éxodo, hermanos. Dice que, bueno, en el libro de Génesis, hermanos, dice que cuando los israelitas llegaron a Egipto, ¿ustedes recuerdan cuántas personas eran? 70. Eran 70 personas, hermanos, en total. Era Israel, Jacob y sus hijos y los nietos. El número de todos ellos eran 70 personas los que llegaron allí a Egipto. ¿Ustedes recuerdan cuando Dios envió primeramente a José, ¿verdad?, a preparar todo ahí en Egipto para que su pueblo llegara a Egipto? Llegaron 70 personas, hermanos, y dice la palabra de Dios que el tiempo que ellos duraron en Egipto, dice que fueron 430 años. Dicen ahí en el mismo capítulo 12 de Éxodo, dice la palabra de Dios que duraron 630 años. 630 años duraron ahí. Entonces dice
La Biblia también ahí, vamos a ver esos pasajes, hermanos, ahí en Éxodo. Y ahí dice la palabra de Dios, los años que duraron y el número que era de israelitas cuando salieron de allí, hermanos. Es en el libro de Éxodo. Permíteme tantito. Dice en el versículo 37, hermanos, del capítulo 12 de Éxodo, capítulo 12, versículo 37, y vea lo que dice Dios ahí en ese versículo. Dice, y partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Fíjese cuántas personas eran. Dice que eran 600,000 personas adultas nada más, sin contar los niños. En 430 años, hermanos, llegaron a este número. De 70 personas llegaron a este número, de 600,000 personas. Dicen los teólogos bíblicos, hermanos, que la gente del pueblo de Israel que salió de Egipto, hermanos, con ya todos juntos, niños y adultos, dice que eran alrededor de 2 millones de personas. Imagínense ustedes para alimentar 2 millones de personas, hermanos, en el desierto. ¿Quién puede hacer esto, hermanos? Solamente Dios, el creador de la vida. ¿Ustedes recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo dice que multiplicó 3 panes? ¿Cuántas personas alimentó en aquella ocasión nuestro Señor Jesucristo? A 5,000 personas, dice la palabra de Dios. Para Dios nada es imposible. Dice que alimentó 5,000 personas con 3 panes y 2 peces, dice la palabra de Dios. Y le sobró, dice la palabra de Dios. Todo esto lo iban viendo los hijos de Israel, hermanos. Todo esto lo iban viendo los hijos de Israel. Y aún así, hermanos, dice la palabra de Dios que en esta ocasión los otros 10 dice que dijeron, no vamos a poder tomar esa tierra. ¿En quién estaban confiando, hermanos? ¿Estaban confiando en ellos o en Dios? Estaban confiando en ellos. No estaban confiando en Dios. Y eso es lo menos que debe hacer un hijo de Dios, hermanos. Nunca debe confiar en sus propias fuerzas, porque dependemos de Dios, hermanos, en todo. Él es el que nos da las fuerzas. Nuestro Padre Dios es el que nos da las fuerzas. Y ellos estaban poniendo su confianza en su propia capacidad, en sus fuerzas. Por eso dijeron, nosotros no vamos a poder tomar esas ciudades. Dijo, nosotros, un poquito más adelante, hermanos, dice, nosotros parecíamos langostas delante de ellos. A comparación de ellos, dice, eran gigantes, eran hombres grandes, dice la palabra de Dios. Pero no contaban. Digo, se estaban olvidando quién era el que los llevaba y quién había hecho la promesa de que los iban a introducir a esa tierra. Era Dios, el creador de la vida, hermanos. Es algo maravilloso y aquí me gusta mucho, hermanos. Siempre me ha impactado este siervo de Dios, Caleb. Aquí les dijo, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿En qué se estaba basando Caleb para decir esto, hermanos? Él estaba basando en Dios, lógicamente, pero él seguramente estaba valorando todo lo que había hecho Dios, lo que estaba haciendo con ellos, todos los milagros que había hecho. Y el Dios que llevó al pueblo de Israel, hermanos, hacia la tierra prometida, es el Dios de nosotros. Es el mismo Dios. Dios no cambia. Dice en Hebreos en el capítulo 13, versículo 8, dice que Dios es el mismo. Ayer y hoy y por los siglos de los siglos, dice la palabra de Dios. El Dios de Moisés es el Dios de nosotros. El Dios de Caleb es el Dios de nosotros. El Dios de Josué es el Dios de nosotros. Es el mismo Dios. No nos debe atemorizar el virus, hermanos. O cualquier virus. ¿Ustedes creen que un virus es problema para Dios, hermanos? Piensen ustedes. ¿Ustedes creen que es problema para Dios un virus? El virus más mortal sobre la tierra es el pecado.
Es el pecado. Es el virus más mortal que el que le ha hecho más daño a toda la humanidad, el pecado. Tenemos un Dios grande, hermanos, un Dios poderoso. Y dice la palabra de Dios aquí, en el versículo 31 dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, dice, porque es más fuerte que nosotros. Estaban confiando en sus fuerzas, no estaban confiando en Dios que los llevaba, era el que los iba guiando, ¿verdad? Y Dios cumple todas sus promesas, hermanos, lo vamos a ver. Y sigue diciendo aquí la palabra de Dios en el versículo 32, hermanos, dice: y hablaron mal, fíjese, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Los asustaron. Dice, hermanos, los asustaron. Dice, eran de grande estatura. Dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Dice, lo que estaban comunicándole a toda la congregación del pueblo de Israel. Noticias negativas, venían atemorizados de lo que habían visto, pero se olvidaban qué era lo que los estaba sosteniendo a todos ellos, que era Dios, el autor de la vida, el creador del universo, de todas las maravillas que había hecho en Egipto. No hacía tantos días, no hacía tanto tiempo, hermanos, que había hecho todas esas maravillas nuestro Padre Dios, que había convertido el agua del río Nilo en sangre, que les había enviado las plagas, que había exterminado todos los primogénitos de Egipto, de hombres y de animales, dice la palabra de Dios. Todo eso lo habían visto y ya se les había olvidado a estas alturas. Están diciendo, no, son hombres grandes, gente grande, nosotros les parecíamos como chapulines. Dice, pero Dios, hermanos, estaba viendo todo. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 14, en el versículo 1 dice, en estos versículos, hermanos, encontramos cómo es que el pueblo se rebela contra Dios. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Se estaban lamentando, hermanos, estaban quejando. Y dice, ojalá muriéramos aquí, ¿verdad? Y fíjese lo que sigue diciendo, dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Ya se querían regresar, hermanos. Fíjese, ya se querían regresar a Egipto. Ya se querían regresar de vuelta a la esclavitud. Y así hay mucha gente, hermanos, en la actualidad. Conoce el camino de Dios, conoce el Evangelio, pero se estanca o se regresa. Se regresan y dice la palabra de Dios, habla duro en la forma en que se regresan a veces. Y esto dice que se querían regresar, dice aquí la palabra de Dios. Dice, el 4 dice, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Saben lo que están diciendo aquí? Están diciendo, vamos a quitar a Moisés y a Aarón de líderes. Es lo que están diciendo. Vamos a nombrar un nuevo capitán, dice la congregación, ¿verdad? Fue lo que dijeron. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Fíjese cómo es el hombre. Y dice el versículo 5, hermanos, dice, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Dice, y si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. ¿Hay contraste, hermanos, entre los 10 y estos dos hombres?
Fíjese todas las noticias que trajeron los otros hombres, los otros 10. Y fíjese lo que está diciendo Caleb. Digo, esa tierra es demasiado buena, dice, y Dios nos la va a entregar. Dice, si Dios se agrada de nosotros, dice, Él nos la va a entregar. O sea, Dios cumple sus promesas. Amén. Es lo que está diciendo. Dios ya la había prometido. Él ya le había hecho la promesa a Abraham acá en el capítulo 12. Dijo, a tu descendencia le voy a dar esta tierra. Y ellos estaban dudando. Ellos estaban dudando y diciendo que no podían tomarla. Nada más Caleb y Josué. Y dice aquí en el versículo que estábamos leyendo, hermanos, dice, esto es fundamental, hermanos, lo que dice aquí. Dice, si Jehová se agradara de nosotros. ¿Cuándo es que le agradamos nosotros a Dios, hermanos? Cuando somos unos hijos obedientes. Cuando somos respetuosos con Dios. Cuando tenemos por norma los mandamientos de Dios en nuestra vida. Es cuando le agradamos a Dios, hermanos. Por eso está diciendo aquí Caleb, dice, si nosotros le agradamos a Dios, dice, Él nos la va a entregar. ¿Verdad? Le dice, Él nos la entregará, dice, tierra que fluye leche y miel. Y luego dice el versículo 9, hermanos, dice, por tanto, no sean rebeldes, no sean desobedientes, le está diciendo. Dice, por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. ¿Se estaría basando en su propia capacidad Caleb cuando estaba diciendo esto? No, hermanos. Su confianza y su fe estaban en Dios. Y él había visto todo lo que había hecho Dios con el faraón en Egipto. Por eso le está diciendo, nosotros vamos a comer vivos. Por eso nosotros debemos de caminar en esta vida, hermanos, confiados en Dios siempre. Amén. Él nos va a guiar a cada momento en la vida. Él vive en nosotros. Amén. Dios mismo vive en cada cristiano. Dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, dice, los que guardan mis mandamientos, dice, y los que me aman, dice, yo y mi Padre, dice, vamos a hacer morada en Él. Juan 14, 23, ahí dice la palabra de Dios. Dice que todo aquel que guarda sus mandamientos, dice, yo y mi Padre vamos a venir y vamos a hacer morada en Él. Dice, vamos a vivir dentro de ellos. Amén. ¿Quieren ver ese versículo, hermanos? Está en Juan, en el capítulo 14, versículo 23. Entonces, Dios vive en nosotros, hermanos. Todo aquel que ha sido redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Dios vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Dios mismo vive dentro de nosotros. Entonces, ¿por qué tenerle temor a las cosas o a los problemas que se presenten en la vida? Dios nos va a sacar adelante, hermanos. Dios iba a sacar al pueblo de Israel de ahí donde estaba, lo iba a llevar. Él iba a abrir el mar rojo para pasarlos en seco a la tierra prometida. ¿Qué cosa hay imposible para Dios? Absolutamente nada. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí sigue diciendo, el 9 dice, por tanto no seáis rebeldes, dice, contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, dice, porque nosotros los comeremos como pan. Dice, su amparo se ha apartado de ellos, dice, y con nosotros está Jehová, no los temáis, con nosotros está Dios. Dice la palabra de Dios que mayor es el que en nosotros está que aquel que en el mundo está. O sea, mayor es Dios que el diablo, en otras palabras. Es lo que está diciendo la palabra de Dios también. Ahí en 1 Juan dice, mayor es el que está en nosotros, el Espíritu Santo de Dios, en todo aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Está sellado por el Espíritu Santo de Dios, así dice ahí en Efesios. ¿Va? Entonces no hay por qué caminar con temor en esta vida, hermanos. Dios va con nosotros, Dios nos lleva de su mano, por medio de su palabra, hermanos. Por medio de su palabra. Él dice en el Salmo 48, versículo 14, hermanos, dice, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre, dice, Él nos va a guiar, dice, aún más allá de la muerte. ¿Por qué cree que estamos aquí? Porque Él nos ha guiado. Él nos ha conservado la vida. Él nos ha librado del peligro, de la muerte tal vez. Él nos ha sacado de las enfermedades y nos va a sacar, hermanos. Dice, Él nos va a guiar, dice, porque este Dios es Dios nuestro, dice, eternamente y para siempre. Dice, Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. Ese es el Dios que servimos, hermanos. Es el Dios que sirvió a Josué, Caleb. Dice la palabra de Dios en el versículo 10.
Dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Fíjese todavía, hermanos. Dice, los quiso apedrear a Caleb y a Josué por haberles dicho que vamos a tomarla, Dios está con nosotros, Él nos la va a entregar, ya la prometió. Y dice que en lugar de decir, no, pues sí, vamos a tomarla, no. Dice la palabra de Dios que aquí en el versículo 10 dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, dice, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo. Y sigue diciendo la palabra de Dios, hermanos, dice, de reunión de todos los hijos de Israel, dice, en el 11, aquí responde Dios, hermano, a todo esto que estaban haciendo. En el versículo 11 dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Fíjese, era lo que estábamos hablando también en la clase, hermanos. O sea, el menospreciar la palabra de Dios, el menospreciar a Dios. Fíjese, aquí dice Dios, dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Está diciendo, ellos vieron, están viendo lo que hice y todavía así no me creen. Es lo que está diciendo aquí Dios. Dijo, ¿hasta cuándo me van a irritar? Se irritó Dios. Y hay mucha gente, hermanos, que se dice cristiana, pero no valora la salvación que Dios le ha dado. No valora el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Lo menosprecia. Lo menosprecia. No valora la sangre preciosa que se derramó un día en la cruz para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios, para que nosotros tuviéramos la vida eterna. No la valora. Aquí está diciendo Dios, en este versículo dice, ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y lo sigue diciendo, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos los sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. Dice, y que has hecho morir a este pueblo como a uno solo hombre. Dice, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra, la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, dice, yo te ruego que seas magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdonas la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrás por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Y el 19, hermanos, dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Dios se enojó, hermanos, por la actitud que estaba asumiendo el pueblo de incredulidad. Y la incredulidad, hermanos, precisamente es lo que impide gozar de las promesas de Dios. Aquí en este mismo capítulo, hermanos, ahorita no profundizamos más por falta de tiempo, pero en este capítulo, hermanos, dice la palabra de Dios, dijo, los voy a perdonar, dice, pero todos los que vieron mis señales en Egipto, dice, ninguno va a entrar a la tierra prometida. De los 20 años hacia arriba, dice, nadie va a entrar. Todos los que vieron lo que yo hice en Egipto, ninguno va a entrar a la tierra prometida. Nada más, les dice Dios, dice, nada más Caleb y Josué. Son los únicos que van a entrar, de los que vieron mis señales en Egipto. Dice, los voy a castigar por 40 años. Dijo, un año por cada día de los que fueron a explorar la tierra. Duraron 40 días para reconocer la tierra. Dijo, va a ser un año por día. Y fueron 40 años, hermanos.
Los que saben, los que conocen, hermanos, dicen que no está muy lejos Egipto de ahí, de Jerusalén, de Israel. Me parece que son 90 millas o menos de 90 millas. Pero fíjese lo que duraron, 40 años. ¿Por qué? Por la incredulidad. Eso fue lo que impidió que entraran a la tierra prometida. Ni Moisés entró, hermanos. ¿Ustedes se acuerdan? Nomás se la mostró Dios, le dijo, mira, vamos al Monte Carmelo, y se subió a la cima, dice que lo llevó a la cima, y le dijo, mira, esta es la tierra que le prometí al pueblo de Israel. Dijo, pero tú no vas a entrar. Ahí murió, dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que impide para disfrutar de las promesas de Dios, hermanos? Lo que impide es la incredulidad, el desprecio a la palabra de Dios. Eso es lo que impide gozar de todas las promesas de nuestro Padre Dios. Dios nos ama, hermanos, Dios nos ama y quiere bendecirnos. Y Él quiere que nosotros disfrutemos de todas sus promesas. Una de ellas es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra de Dios. Es una promesa de Dios. Dice que nosotros vamos a tener vida eterna, es una promesa de Dios. Entonces, todo eso, hermanos, es algo maravilloso. No despreciemos, hermanos, la palabra de Dios. Creámosle a Dios. Estos no le creyeron y no entraron a la tierra prometida, dice la palabra de Dios. Todos terminaron en el desierto, dice. Se consumieron sus cuerpos, dice la palabra de Dios. Por su incredulidad, hermanos. Porque no creyeron en Dios, no lo tomaron en serio. Pues eso fue lo que impidió que ellos entraran a la tierra prometida. Recordemos, hermanos, de que Dios cumple todas sus promesas, nuestro Padre Celestial. Entonces, sigamos adelante, hermanos, y confiando en que Dios va con nosotros a cada momento en la vida. No importa por las circunstancias que nosotros atravesemos en esta vida, siempre va a estar con nosotros Dios. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? Amén. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre Celestial que mora en el cielo, en la tierra y en todo lugar, seguros, Padre, de que esta hora usted nos ve y nos escucha, Padre, porque nos ha hablado a través de su bendita palabra, Señor, y nos ha mostrado, Señor, que usted es un Dios fiel que cumple todas sus promesas, Padre. Lo hemos visto, Señor, en nuestra vida y lo seguimos viendo, Señor. Padre Santo, le ruego, Señor, que usted nos aumente la fe y nos dé entendimiento de su bendita palabra y que siempre haga el deseo de nuestro corazón, Padre, de ponerla por obra, así como lo hacía Caleb y Josué, Padre. Que nosotros seamos fieles, así como usted es fiel con cada uno de nosotros. Que seamos unos hijos obedientes para con usted, que siempre valoremos su palabra, que siempre tengamos el deseo en nuestro corazón, Padre, de escucharla, pero sobre todo el deseo de ponerla por obra en nuestra vida, Padre. Le ruego, Señor, que también ponga el deseo en nuestro corazón de estar siempre en su casa de oración para alabar su nombre por todo lo bueno que ha sido para con nosotros y escuchar su palabra, alimentarnos de ella, Señor, porque usted nos ha enseñado que no solamente de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale en su boca, Padre. Amoroso Padre, le ruego que nos ayude y que bendiga los planes que tenemos personalmente, Señor, y como familias y como iglesia, Padre. Los ponemos en sus manos para que todo se haga de acuerdo a su divina voluntad, seguros de que será lo mejor para todos, Padre. Padre Santo, le ruego que nos perdone, Señor, porque reconocemos que en ocasiones no hacemos su voluntad como usted lo demanda. Se lo ruego en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Seguimos platicando. No se les olvide compartir lo que aprendieron hoy en el templo, hermanos, con su familia, con sus amistades, con la iglesia. Y oren por una persona que no conozca al Señor para que pueda quizás un día tener un encuentro con Cristo Jesús. Y por qué no, verle aquí en la iglesia. Amén. Que tenga una semana muy bendecida. Alec, thank you again for your help. God bless you.